En el siguiente video se presentarán las distribuciones más comunes que se encuentran en el seguro de daños. La distribución binomial se presenta cuando se considera el número de veces que sucede un evento A en n número de ejecuciones independientes de un experimento aleatorio. Si se comienza con un único ensayo, en este caso, suponiendo que la probabilidad de que se produzca el suceso en un único ensayo sea denotado por P, se puede expresar la probabilidad de la ocurrencia del suceso A como la probabilidad de A sea igual a P, y del mismo modo se puede decir que la probabilidad de que no ocurra A será 1 menos P, es decir, la probabilidad complementaria de A es igual a 1 menos P, que esta a su vez se puede definir con la variable Q. También se expresa del siguiente modo: la probabilidad de que no ocurra A sea igual a Q. Considerando la variable X, el número de veces que se produce el suceso A, y bajo el supuesto de que el experimento solo se realice una vez, en este caso el número de valores diferentes que puede tomar esta variable X serán dos, el de 0 y el de 1. Es decir, pueden ocurrir que el suceso se produzca, en cuyo caso sería X igual a 1, o que no se produzca, que se definiría como X igual a 0. Y no hay más posibilidades. En el espacio muestral se reduce a dos elementos, el 0 y el 1. Las probabilidades correspondientes a este experimento serán: la probabilidad de que X sea 0 sería igual a Q, y la probabilidad de que X sea igual a 1, que sería igual a P. Por lo tanto, la función de probabilidad tomarán los valores. La función evaluada en 0 será igual a Q, y la función evaluada en 1 será igual a P. Las dos expresiones anteriores pueden agruparse del siguiente modo: la función de X va a ser igual a P a la X por Q a la 1 menos X, cuando X puede tomar valores de 0 y 1. Visto de otra manera, en las siguientes funciones se puede ver la función evaluada en 0 y la función evaluada en 1. Además, si necesita, se puede suponer que la función toma el valor de 0 para cualquier otro valor de X. En esta situación, la variable X es el número de veces que produce el suceso A. Puede tomar los valores de 0 hasta n. Para la determinación de estas probabilidades, consideremos el suceso. El número de veces que se produce el suceso A es exactamente X al repetir n veces dicho experimento. Es decir, la variable aleatoria X toma el valor X, es decir, cuando el suceso A se haya producido X veces y el complementario de A se haya producido n menos X veces. Si suponemos que A se ha producido X veces y C se ha producido n menos X veces, la probabilidad de que se produzca el suceso anterior será P a la X por Q a la n menos X. Si además consideramos todos los casos similares a los anteriores, es decir, que A haya sucedido X veces, pero no todos seguidos, sino en los posibles órdenes en los que pueden producirse, y a esto le sumamos que tendremos el valor de la función de probabilidad para el valor X de la variable aleatoria X, el número de posibles combinaciones se puede definir como n sobre X. La función de probabilidad es el conjunto de probabilidades para los diferentes posibles valores de X. En este caso, las probabilidades son las siguientes: la función de X es igual al número de posibles combinaciones por P a la X por Q a la n menos X, cuando X puede tomar valores de 0, 1, 2 hasta n. La función de distribución, por lo tanto, será definida por f de x es igual a la sumatoria de k menos igual a x por n sobre k por p a la k por q a la n menos k. Y a continuación, la distribución binomial negativa. La función de probabilidad para una distribución binomial negativa está dada por la función de x es igual a k más x menos 1 por x por p a la k por q a la x, cuando k puede tomar valores de 0 y x puede tomar valores de 0, 1, 2 hasta n. Si x es una variable aleatoria con una distribución binomial negativa,
calculando el valor esperado para obtener mu y la varianza, como el tema anterior, se tiene que mu es igual a r sobre p y la varianza se define como r por 1 menos p sobre p cuadrada. Del lado derecho tenemos la forma de comportarse de una distribución binomial negativa. Como se puede observar, se puede relacionar a una campana de Gauss con sesgo hacia la derecha. La distribución geométrica se presenta cuando consideramos los posibles valores de una variable aleatoria que se pueden obtener al ejecutar un experimento aleatorio. Se cuenta con el número de fallos antes de conseguir el primer acierto. Por ejemplo, el número de veces -1 que se han obtenido al lanzar un dado hasta obtener el número 6. Es decir, la variable aleatoria x representará el número de fallos, intentos o pruebas antes del primer éxito. Es decir, que x podrá tomar valores en el conjunto de 0, 1, 2, 3 hasta x, ¿no? Suponiendo que p es la probabilidad del éxito y que q es la probabilidad de fracaso, se supone que todas las pruebas tienen la misma probabilidad de éxito y que las pruebas son totalmente independientes una de otra. Esto quiere decir que no se están considerando fenómenos en los que el resultado de un experimento influya en el resultado del siguiente. Es decir, que no se consideran fenómenos de aprendizaje. Por ejemplo, X podrá ser el número de disparos que proceden al primer acierto. En el caso de una prueba olímpica de tiro al arco, se supone que la probabilidad de acierto de cada uno de los jugadores es constante para cada uno de ellos, ya que cada uno de ellos tiene una habilidad adquirida tras muchas horas de entrenamiento. Por ejemplo, P. La probabilidad de fallo será la complementaria, es decir, 1 menos P. Las probabilidades correspondientes a cada uno de los posibles sucesos serán las siguientes, es decir, la probabilidad de cometer 0 fallos será la probabilidad que x sea igual a 0, la consideraremos con la variable P. Y la probabilidad de cometer exactamente un fallo luego de tener éxito se ejemplificará con la probabilidad de x igual a 1 con las variables de q por p. La probabilidad de cometer exactamente 2 fallos y luego de tener éxito será la probabilidad de x que sea igual a 2 y sería q por p y así sucesivamente. De esta manera se va a poder deducir la función de probabilidad, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor en particular. Se dice que una variable aleatoria x tiene una distribución de probabilidad geométrica si y solo si la probabilidad de x es igual a q elevada a la x menos 1 por p, y para x se pueden tomar los valores de 1, 2, 3, tal que la probabilidad se encuentre entre 0 y 1. En la fórmula anterior puede verse que la distribución geométrica tiene una función de probabilidad que se corresponde con la probabilidad conjunta de obtener un éxito P, tras la obtención de X fracasos, cuya probabilidad es de Q elevada a la X menos 1. Dado que X es una variable aleatoria con una distribución geométrica y repitiendo el proceso que se hizo con las distribuciones expuestas anteriormente, se determina que mu va a ser igual a 1 entre P y la varianza será igual a 1 menos P entre P al cuadrado. Una serie de datos que se comportan como una distribución geométrica se pueden ver gráficamente de la siguiente manera. Pasamos a la distribución de Poisson, en donde se utiliza para representar diferentes fenómenos aleatorios, por ejemplo, el número de accidentes de tráfico producidos en un determinado punto kilométrico, en un determinado intervalo de tiempo, por ejemplo, puede ser un día, un mes, etc. El número de vehículos que llegan a una estación de servicio en un determinado periodo de tiempo, etc. Se le suele denominar distribución de llegadas, ya que en muchas ocasiones las llegadas a un sistema siguen aproximadamente esta distribución. Si se realiza una serie muy grande de ensayos de Bernoulli, en las cuales las probabilidades de que se verifique un determinado evento sea muy pequeña, la probabilidad de que se produzca X veces el evento considerando esta dada por la distribución de Poisson se da con la siguiente expresión. Se le denomina función de probabilidad de Poisson
donde esta distribución es una buena aproximación a la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeño. Por ejemplo, n tomará un valor de 1000 y p tomará el valor de 1 entre 100. En general, cuando el producto n por p es superior a 5, la aproximación es adecuada. La distribución binomial se aproxima a la de Poisson cuando el número de observaciones n es grande y la probabilidad p en pequeña. A continuación se muestra la demostración que se da a partir de la función de probabilidad de la distribución binomial, que es la que se enuncia en esta parte. Aquí se observará qué ocurre con la distribución de probabilidad cuando n tiende a infinito y la probabilidad de p tiende a 0 para cada uno de los valores de x. En algunas situaciones, el producto n por p podría estabilizarse. En estos casos se observa que existe límite. Se tiene en cuenta que se consideran casos en los cuales p es muy pequeño y n es muy grande. Por lo tanto, el cociente m entre n debe ser muy pequeño, lo cual significa que el número de casos de lambda es muy pequeño en relación al número n. Por ejemplo, si n representa el número de nacimientos en un año, m podría representar el número de nacimientos de niños siameses. Es decir, el cociente lambda entre n representará la probabilidad de que se produzca un parto de niños siameses, hermanos gemelos unidos por alguna parte de su cuerpo. Suponiendo que el producto sea un valor determinado lambda, es decir, que la probabilidad es p igual a lambda entre n, entonces el límite puede calcularse del siguiente modo, como se ejemplifica en esta parte. Obsérvese que el numerador del primer cociente consta de x términos, es decir, desde el primer factor, que es n, hasta el factor x, que es el n menos x menos 1. Suman en total x factores. Del mismo modo, en el denominador se tiene n elevado a x, o lo que es lo mismo, el producto de n tomado x veces. Expresado cada uno de los factores en fracciones independientes y haciendo algunas equivalencias, se tiene que consta de la siguiente manera. Haciendo el límite cuando n tiende a infinito, nos queda que la probabilidad de que x sea igual a x es igual a lambda a la x entre x factorial con un exponencial a la menos lambda, que es exactamente la probabilidad de la distribución de Poisson para x igual a x. Obsérvese que los x primeros factores tienen por límite el valor 1 y lo que se encuentra entre corchetes es la definición del número e. Recuérdese que en matemáticas se demuestra que el límite de x a infinito de 1 más 1 entre x a la x es igual a e a la menos lambda. También se puede demostrar que el límite anterior es el número e cuando la x varía en el campo de los números reales negativos, es decir, cuando x tiende a menos infinito. Haciendo lo mismo para todos los valores de la variable aleatoria x, se tiene la siguiente función, que es la función de probabilidad de distribución de Poisson. La esperanza de distribución de Poisson tiene el siguiente valor de la ecuación. Ahora bien, sea x menos 1 igual a z, se obtiene que x e es igual a la suma factorial de e a la menos k de lambda x entre x factorial multiplicado por lambda. Observado que con z igual a x menos 1 es semejante a la distribución de Poisson, por lo tanto, mu es igual a lambda. En el caso de la varianza, se tiene que varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado elevado al cuadrado. Para este caso se usará la expresión e a la x igual e a la x de x menos 1 más mu. Ahora bien, sea z igual a x menos 2, por lo que se obtiene lo siguiente. Así que queda de la siguiente manera. Por lo tanto, la varianza es igual a e a la x al cuadrado menos e a la x al cuadrado. Y se representa de la siguiente manera.
Ahora hablaremos de la distribución normal. La distribución normal es la función normal, es el modelo más utilizado y con mayor importancia en el campo de la estadística. Sin embargo, su uso es muy limitado en los seguros generales, dado que las variables raramente se comportan de esta forma. La función de distribución de probabilidad normal es la siguiente, donde mu es la media de la población y alfa es la desviación estándar de la población. Para resolver esta función se recurren a métodos numéricos para evaluarla, y para hacer esto más sencillo se le ha asignado una variable estandarizada, cuya expresión es la siguiente: z es igual a x menos mu entre la varianza, la cual está normalmente distribuida con media cero y desviación estándar unitaria. Así la función principal queda como la siguiente manera, y podemos observar la representación gráfica de la función de la distribución normal. En la mayoría de los seguros generales, la distribución del costo de siniestralidad se comporta de manera asimétrica, con una larga cola a la derecha. Por eso es importante estudiar otras distribuciones con otras características. Ahora hablaremos sobre la distribución logarítmico normal. Esta distribución frecuentemente es utilizada para modelar la distribución del costo de siniestralidad, debido a que las variables relacionadas a la siniestralidad son generalmente positivas, por lo cual es usual que presenten distribuciones asimétricas. Así, se ha propuesto aplicar una transformación logarítmica donde x es igual al logaritmo de x. Está normalmente distribuido, luego x está distribuido en forma normal y su función de densidad de probabilidad es la siguiente, donde los parámetros de la función son alfa y beta, que son la media y la desviación estándar de los logaritmos de la variable aleatoria, y están definidos como sigue. Luego, la función de distribución de probabilidad queda de la siguiente manera, donde E corresponde a la constante de Neper. Al igual que en la distribución normal, se le asigna a z los siguientes valores. Z es igual al logaritmo de x menos a entre beta. La función de distribución de probabilidad entonces sigue la siguiente tendencia, representada de la siguiente manera.